Estamos en comunicación con Estela Díaz, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la provincia, para conversar sobre este tema, entre otros, por supuesto. ¿Cómo le va, ministra? Buenos días. Aquí Jimena y Ezequiel los saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, tal, bien. Estela? Gracias por estar ahí del otro lado. Le consulto primero cómo recibió la locución que hizo el ministro Cuño Libarona en el Congreso. ¿Qué le pareció? Bueno, la verdad que con mucha preocupación, porque es el ministro de Justicia. Y entonces que haga consideraciones que están tan por fuera de nuestro marco normativo, legal, incluso digo de las prácticas de la vida familiar, social, cotidiana en nuestras comunidades, y que tenga posiciones tan retrógradas que atrasan de tal manera en toda su concepción, y que además también marcan caminos que logramos que se transformen porque fueron conquistas de derechos, porque dejaron atrás mucho sufrimiento. Hay discriminaciones, su consideración en torno a que para ellos no existe la diversidad sexual y existe solo la biología. Entonces borro la cultura, borro la historia, las transformaciones sociales. Eso ha traído muchos dolores a las personas, muchos dolores a las familias. Entonces nuestra sociedad mejoró cuando amplió los derechos, cuando reconoció la diversidad, cuando les dio oportunidades para poder casarse, hasta problemas, uno dice instituciones Claro. como el matrimonio, ¿no? Hasta para tener esos derechos de herencia, de obra social, de reconocimiento de hijos o hijas, porque se criaban y no había modo de que se les reconozca porque esas parejas no eran reconocidas del mismo sexo. Bueno, ¿cuánta justicia conseguimos? Entonces, la verdad que me preocupa enormemente que quien es ministro de Justicia y Derechos Humanos tenga esa concepción. Claro. Estela, ¿qué tal? Buen día. Con respecto a las distintas políticas de gobierno que estuvimos viendo cómo fueron desmantelándose, puntualmente te pregunto por las destinadas a la violencia contra las mujeres, la línea 144 nacional y el plan Acompañar, que básicamente es el que te pone algo de guita en el bolsillo para poder huir de la situación de violencia en el momento, solucionar la urgencia. ¿Cómo están desde la provincia recibiendo, bueno, la demanda que el gobierno nacional no está atendiendo? Bueno, mirá, también todos los recortes que está haciendo la nación son de enorme preocupación. Nuestro gobernador los señala permanentemente. Ellos han desfinanciado la política pública en general en el país, pero particularmente en la provincia de Buenos Aires, y ese desentendimiento de sus responsabilidades como gobierno nacional tiene su capítulo en políticas de género. Una línea que han echado gran parte del personal, pero además que cambian el enfoque, porque otra cosa muy grave que señala el ministro de Justicia es que ellos no van a diferenciar y que atienden a víctimas sin distinción. Cuando uno dice las características de los tipos de delito, de vulneración de derechos son absolutamente diferentes. Vamos a comparar un robo, por ejemplo, con una violencia en la relación de pareja. Claro. Digamos, ¿cómo lo abordás? ¿Cómo tenés que atenderlo? ¿Dónde está el riesgo? No pueden decir que ellos van a atender indiscriminadamente. Por lo tanto, ya hasta decimos, ¿qué va a pasar con los servicios que estén activos? ¿Cómo van a asesorar a las personas? Acá hay hasta un peligro en relación a cómo y qué indicaciones, qué protocolos de actuación cuando están diciendo que van a atender igual a materias tan diferentes. Miren, un ejemplo les voy a poner. Estuvimos hace 2 días con el gobernador en General Paz, en ranchos, en varias inauguraciones, 124 viviendas, ¿no? Políticas que el gobierno nacional dejó, bueno, la provincia inaugura, presenta. Y una comisaría de la mujer, la felicidad que tenían en esa localidad las propias trabajadoras de la comisaría, porque lo hicieron en la vieja estación. ¿Por qué cambiaron el lugar además? Porque ellos tenían un lugar donde tenía al lado el lugar donde iban los agresores, era muy chiquito, y a donde iban las mujeres víctimas que denunciaban. Dicen, el riesgo de vida. Sí, claro. Digamos, cuestiones que uno tiene, estas cuestiones en consideración, donde vos no podés tomar audiencias juntas, tenés que proteger que no se encuentren. Entonces, bueno, estas cosas. El programa Acompañar que mencionabas,
Era un programa de 6 meses, un salario mínimo. Nosotras ya lo criticábamos porque decíamos no nos alcanzan los 6 meses. Claro. Necesitamos, claro, el salario mínimo vital y móvil. Es 3 meses, lo achicaron a la mitad. Y de hecho, desde que asumió Milei a la fecha, han dado altas, pero no ha cobrado nadie. Solo siguieron cobrando las que ya estaban activas y que se fueron terminando, porque como eran 6 meses, ya no quedan más. Había alrededor de 1.900 y pico altas dadas en la provincia que nunca cobraron todavía. Y la verdad que es una herramienta importante y es una herramienta que la nación tiene responsabilidad, porque nosotras sostenemos programas y proyectos, pero hay cosas que tienen un presupuesto que es difícil que asuma la provincia. Pararon 1.000 obras. La provincia no puede hacer las 1.000 obras. Claro. Igual el gobernador decidió hacer los centros de desarrollo de la infancia, que son más de 40 centros que atienden a las infancias desde 45 días a 3 años en los sectores más vulnerables. Fundamental, porque nuestros pibes, hay una pobreza que creció en la infancia, creció la indigencia y necesitan no solo que den alimentos, sino que abriguen, que estimulen, que den todas las cuestiones que no se puede en la familia cuando hay situación de pobreza. Bueno, esto la provincia está todo lo que puede sosteniendo, pero obviamente hay un límite en esa situación. Por eso seguimos exigiendo al gobierno nacional que se haga cargo de sus responsabilidades. Y hace poquito lanzaron un programa ustedes en la provincia con respecto a las violencias en las comunidades. Sí, nosotros en realidad tenemos varias. Lo que hicimos este año, ya teníamos un programa que se llama Comunidades sin Violencia, que asiste económicamente a los municipios para que fortalezcan los ámbitos de atención de la violencia. Y también tenemos otro que se llama Municipios por la Igualdad, que apoya económicamente y con asistencia técnica a los municipios para que fortalezcan políticas transversales de género, que no solo se aborde violencia, sino trabajar para reducir brechas de desigualdad en temas de trabajo, de espacio públicos, de ámbitos de cuidado. Y lo otro que presentamos es la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad. ¿Y por qué, digamos? Porque esta escuela trabaja con la idea de fortalecer a efectores públicos, provinciales o municipales para mejorar, bueno, la capacidad de gestión, de atención, de mirada, además, cuando tenés esta necesidad de diferenciar el tipo de atención. Empezamos la diplomatura que aborda para trabajadores de la provincia y de los municipios 3.500 inscriptos. Trabajadores de justicia, de seguridad, de ámbitos de desarrollo social, de salud. Bueno, queremos esto que siempre dice el gobernador. El Estado tiene que ser cada vez más eficiente, estar más presente y más eficiente. Pronto estamos empezando con la capacitación desde la escuela para las organizaciones sociales en prevención de la violencia. Es un problema que desde la nación lo niegan, pero es un problema de enormes dimensiones y bueno, necesitamos nuestra comunidad organizada, conociendo la tarea, sabiendo las leyes y los servicios públicos y bueno, y fortaleciendo la capacidad de intervención de trabajadores y trabajadoras también. Ministra, le quiero hacer la última pregunta. Quiero que vaya por el lado de algo que parece que no deberíamos estar discutiendo, pero en realidad sí es importante porque este gobierno nacional nos hace incluso poner en dudas acuerdos básicos, ¿no? Por ejemplo, la educación sexual integral en las escuelas. ¿Por qué es importante? Ahora teniendo un caso de un diputado libertario detenido recientemente, Germán Kixka, por pedofilia, ¿no? ¿Por qué es importante la ESI en las escuelas? Bueno, es importantísimo, por eso digo decir que en la sociedad no hay diferencias de género y que no existen, que todas las personas somos iguales ante la ley y borramos toda la historia de nuestra legislación nacional, de los tratados, de las convenciones, es una barbaridad y genera situaciones de indefensión y desprotección en nuestras infancias, porque justamente la educación sexual integral tiene un fuerte valor de educación en igualdad, de no discriminación, de prevención de las violencias. Y el abuso sexual infantil se produce fundamentalmente en las familias.
Claro. En las familias, en las personas cercanas, y es la escuela y este tema, la educación sexual, la que ayuda, te lo relatan en todo el sistema educativo. Los momentos de las charlas de prevención, y además hay contenidos curriculares que se actualizaron en la provincia que se dan desde la educación inicial hasta el secundario, por supuesto, adecuados al nivel de la educación, porque además no es cierto que no hay educación, cuando no, siempre hay educación sexual o no educación, y ni hablar con el acceso a redes en las edades tempranas, que nuestros pibes y pibas tienen acceso a la pornografía. Y lo peligroso que es. Si vos no hablás, si no les mostrás, si no das los alertas de que hay que poner filtros, de que hay que conversar qué está pasando con lo que ellos ven, cómo cuidar su cuerpo, su intimidad, cuando algo no les molesta, cómo decir no, todas estas cosas se enseñan. Es de cuidado, de desarrollo, y cómo la afectividad es parte del desarrollo de las personas. Bueno, temas que también se trabajan en la escuela, y se trabaja mucho la prevención de la violencia en las relaciones interpersonales, ¿no? De cómo tramitamos nuestras diferencias, nuestros conflictos de una manera amistosa, de diálogo. Bueno, alguien puede creer que eso son malos contenidos para nuestros pibes y nuestras pibas. Son fundamentales para educarnos en comunidad. Bueno, la verdad que en la provincia estamos en las antípodas del proyecto nacional, y entendemos que nuestra sociedad también tiene muchas resistencias, otras miradas, y va a defender las políticas y los derechos que hemos conquistado. Afortunadamente están en las antípodas del gobierno nacional. Le agradecemos, ministra. Bueno, un fuerte abrazo. Abrazo, Estela. Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires.